Alright. Okay, now, busqué su Biblia y la busqué en el... Gracias por su cooperación, de verdad. Gracias por su ayuda. Busqué su Biblia en el libro de Apocalipsis, es el capítulo número 10, versículos del 1 al 11. La semana pasada empezamos a estudiar esta porción bíblica, ¿verdad? La serie de enseñanza se llama El fundamento inmovible de mi vida y de mi iglesia. De mi iglesia, ¿verdad? No la iglesia del pastor Edwin, sino la iglesia de todo creyente. Se debe decir, esta es mi iglesia, yo defiendo mi iglesia. No solamente la iglesia local, sino la iglesia universal. El fundamento de la iglesia cristiana no es ninguna otra cosa que el Jesucristo resucitado, gloriosamente victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, demostrando que el plan de Dios de redención era digno de confianza, demostrando su deidad, demostrando todos estos montones de cosas que dan razón de ser a nuestra fe, la fe cristiana. Apocalipsis 10, que es el pasaje que nos preocupa en el día de hoy, tiene un tema central. El tema central de Apocalipsis 10, ya lo dijimos la vez pasada, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En ese pasaje bíblico que vamos a leer y a estudiar en el día de hoy, Dios continúa dándole visiones a Juan, el apóstol Juan, pero en esta visión en particular que se describe en el capítulo número 10, Dios hace un despliegue del poder, la autoridad de la palabra de Dios. Dios hace un despliegue de la certeza, de la seguridad, del cumplimiento del plan de justicia contra el pecado, redención para los que creen que Dios ha establecido, delineado en su santa palabra. También Dios hace un despliegue en esta porción bíblica de nuestra necesidad, la necesidad que todos nosotros tenemos de ser fiel a la palabra de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Esas tres cosas están presentes en esta porción bíblica. Son 11 versículos en el capítulo 10 de Apocalipsis. La enseñanza tiene como título todo el consejo de Dios. La vez pasada nos quedamos solamente en eso. ¿Por qué ese título? ¿De dónde sale? Y si usted estaba la vez pasada, si no estaba, pues entonces simplemente mire en la pantalla o en su boquero la porción bíblica de Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. De ahí sale el título de la enseñanza. En esa porción bíblica, Pablo, el apóstol Pablo, dice algo que es solemne, algo sumamente serio en relación a la fidelidad de él por 3 años y medio con relación a su ministerio en la iglesia de Éfeso. Pablo dice en Hechos 20, 26 y 27, por lo tanto yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Todo el mundo lea conmigo, ¿por qué razón? Porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. La razón por la cual la sangre, el destino eterno de esas personas no está en las manos de Pablo, es porque Pablo en ningún momento le sacó el cuerpo from su responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios. La vez pasada vimos unas implicaciones. Eso fue lo que vimos la vez pasada en el insert que le pusimos, de lo que Pablo dice ahí en el capítulo 20 de Hechos. Lo primero es que conocer todo el consejo de Dios ayuda a la gente a ir al cielo. Dijimos claramente que la gente no va al cielo porque conoce el consejo, la gente no va. Si la gente no conoce el consejo de Dios, eso quiere decir que no van a ir al cielo. Eso no fue lo que dijimos. Lo que dijimos es que conocer todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios es todo lo que la Escritura dice, toda la revelación escrita que Dios nos ha dado. Conocer todo el consejo de Dios ayuda a la gente a poder ir al cielo. Por esa razón, todo currículo, sea de adultos, sea de niños, sea de jóvenes, en la iglesia del Señor, por lo menos en nuestra iglesia, precisa ser edificado sobre la totalidad del consejo de Dios. Cada historia, cada enseñanza debe servir para esto, para clarificar y enfatizar todo el consejo de Dios en la vida de la iglesia.
La otra cosa que dijimos, la otra implicación, es que la iglesia debe desear conocer todo lo que la palabra de Dios dice. La iglesia debe desear conocer todo el consejo de Dios. Al considerar lo que Pablo dice, podemos inferir que si un predicador, maestro, lo que sea, no enseña todo el consejo de Dios, eso es pecado. Si inferimos que eso es de esa forma, porque es lo que Pablo sugiere, pues entonces el no desear que le enseñen a uno todo el consejo de Dios, pues también debe tomarse como pecado. Por eso es correcto inferir nuevamente que la iglesia debe desear conocer todo el consejo de Dios. La otra cosa que dijimos, la otra implicación de lo que Pablo dice, es que debemos ser valientes y enseñar todo el consejo de Dios. Eso no está limitado solamente a los predicadores, a los maestros. Cada uno de nosotros debemos ser valientes, enseñar cuando se presente el momento, proclamar, vivir conforme a todo el consejo de Dios. Dijimos entonces que hay partes en todo el consejo de Dios, en la palabra de Dios, que pueden provocar que pastores, predicadores o maestros quieran abstenerse, quieran hacer lo que Pablo dijo que él no hacía. ¿Qué fue lo que Pablo dijo que decía? No es debido anunciar todo el consejo de Dios. Hay partes en la Escritura que pueden ser difíciles de entender, como lo que estamos estudiando aquí en el libro de Apocalipsis. Hay partes que son incómodas porque no alimentan el orgullo, el ego de las personas. Hay partes que demandan obediencia radical de parte de los que escuchan. Y por consiguiente, algunos pastores, maestros, y muchas veces nosotros en nuestro diario vivir, en la relación nuestra con nuestros hijos, nuestro matrimonio, rehusamos, rehuimos, le sacamos el cuerpo a enseñar esas cosas, o mejor dicho, todo el consejo de Dios. En el día de hoy, el cristianismo cultural, saben que es una de las cosas que caracteriza el tiempo en que vivimos, que se ha infiltrado en la iglesia del Señor Jesucristo, se abstiene muchas veces intencionalmente de anunciar todo el consejo de Dios. Otra vez, el tema central del pasaje bíblico que estudiamos en el día de hoy es la palabra de Dios. Por eso es que estamos hablando, y por qué tanto de la Biblia, tanto de Apocalipsis, porque el tema de este capítulo 10 es la palabra de Dios. Sobre todo el poder, la autoridad de la palabra de Dios. Sobre todo la certeza del cumplimiento del plan de redención y de juicio que Dios ha delineado en su santa palabra. Sobre todo la necesidad de parte nuestra a ser fiel a la palabra de Dios, independientemente de lo que pasa, independientemente de que me rechacen, que se burlen de mí, que me saquen el cuerpo, que me acusen de ser una mente cerrada, narrow-minded, lo que sea. Todo eso es enfatizado en el capítulo número 10. En el día de hoy, la iglesia cultural del tiempo en que nos tocamos vivir, muchas veces intencionalmente rehúsa, se abstiene de anunciar todo el consejo de Dios. Y como eso de esa forma, la tendencia es de catalogar de fanáticos a los cristianos, maestros, pastores, que insisten en proclamar todo el consejo de Dios. Amén. Ahora, y yo le pregunto, manera de introducción, ¿cómo usted responde tú personalmente? ¿Cómo tú respondes cuando tú compartes la palabra de Dios, ya sea verbalmente o por tu vida, y la persona que la escucha te ataca, y la persona que la escucha te rechaza, la persona que la escucha se mofa de ti? ¿Cómo te sientes tú? How do you feel? ¿Cuál es la reacción tuya? ¿Cómo tú respondes por dentro? Cuando tú estás a punto de compartir las verdades de la palabra de Dios con un grupo de familiares, Easter, mejor dicho, Thanksgiving, Navidades, cuando vienen todos esos familiares a tu casa que hace tiempo que tú no ves, o sean compañeros de trabajo, te pregunto, en algún momento, cuando estás a punto de decir algo de la palabra de Dios, tú te has preguntado, lo más probable es que esta gente me va a rechazar, o lo más probable es que esta gente se van a burlar de lo que yo diga. A veces son posibilidades. Aun cuando yo he sido pastor por bastante tiempo, ese tipo de pensamiento me ha cruzado la mente en más de una ocasión. No solamente fue al comienzo de mi vida cristiana,
sino aún recientemente, en algunos momentos, eso me pasa por la mente cuando he estado rodeado de amistades y familiares, muchos de ellos intelectuales, muchos de ellos que son ateos, muchos de ellos que yo sé que están esperando que yo abra la boca para atacarme, ¿vale? Así que esos pensamientos han ocupado mi mente. Y el punto es que Apocalipsis 10, en cierta forma, fue escrito para ayudarnos en situaciones como esas. ¿Por qué razón? Ya se lo he dicho 2 veces, esta es la tercera. Porque en este capítulo 10, Dios le da esta visión a Juan, donde se desplegar es, ¿sabe? Ahí, ¿sabe? Para que todo el mundo lo vea. El poder, la autoridad de la palabra de Dios. Si tú te intimidas, te da temor, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo me van a ver? Pues entonces, este es un buen día para venir a la iglesia. Esta es una buena enseñanza para ti, para tú absorber y aplicar en tu vida. No solamente eso, sino que nos habla esta porción bíblica del cumplimiento del plan de Dios, esa historia de redención que tantas veces hemos mencionado en este estudio. Así que yo le exhorto a que escuche la palabra de Dios con humildad. Repita conmigo: Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a poder escuchar la palabra de Dios con humildad. Y ya sabemos que escuchar la palabra con humildad quiere decir escuchar con la disposición de, yo voy a obedecer lo que tú me digas. Tú dime lo que sea, yo lo voy a poner en práctica. Eso, ser humilde en el contexto que estamos hablando aquí es eso. Es tener esa disposición. Tú me hablas, tú me enseñas, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Si usted tiene esa disposición, es bien probable que usted pueda escuchar la voz de Dios hablándole en el día de hoy. Así que detenidamente escuche la palabra de Dios y con corazón humilde aprópiese y aplique en su vida las verdades que esta porción bíblica encierra. La enseñanza anterior, no me refiero a de la semana pasada, sino la semana anterior a eso, consideramos lo que se conoce como el juicio de las trompetas, incluidos en los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis. Vimos que por medio de las primeras 4 trompetas, los enemigos de Dios sufrían, pero sufrían indirectamente, mientras Dios enviaba juicio sobre la creación, sobre los montes, sobre los collados, sobre toda la creación. El juicio de Dios se descargaba en las primeras 4 trompetas sobre la creación. Indirectamente, las personas que estaban envueltas en la creación eran afectadas, pero el juicio era directamente dirigido a la creación. Luego vimos por medio de la 5ª y 6ª trompeta que Dios ejecuta directamente juicio sobre sus enemigos. Eso es un resumen, pero que bien conciso de todo lo que vimos por esas 2 semanas que estudiamos esa porción bíblica. También vimos que por medio de los juicios de Dios, aún las personas que se oponían a Dios se veían forzadas a reconocer el poder de Dios, la fuerza de Dios, la magnificencia de Dios. Pero vimos también, escucha que es importante, que el hecho de que ellos reconocían esas cosas, el poder de Dios, la grandeza de Dios, eso no implicaba de que si reconocían esas cosas se iban a arrepentir. Una cosa es reconocer las verdades de Dios, otra cosa es arrepentirnos de la conducta nuestra que es contrario a la voluntad de Dios. Si miras en la pantalla te das cuenta que ahí ya está Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. ¿Todo el mundo lo ve? Apocalipsis 9, 20. ¿Está acá? Ahora vamos a leerlo todo el mundo. Apocalipsis 9, 20. Dice lo siguiente: los demás hombres, ¿cierto o no? Sí, pues ayúdenme a leer todos juntos. Los demás hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso vimos. Reconocieron el poder de Dios, la grandeza de Dios, pero
eso no implica que ellos se arrepintieron. Capítulos 8 y 9 también vimos el impacto sobre el pueblo de Dios del juicio de Dios sobre sus enemigos. El juicio de Dios sobre sus enemigos impactó de una forma en particular el pueblo de Dios. Simplemente resumiendo, primero, estando ellos sobrecogidos en oh my God, ¿qué es esto? Sobrecogidos por la magnitud del juicio de Dios, lo primero que vimos es que el pueblo de Dios responde en silencio. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, versículo 1, que hablaba del silencio ese que hubo, ¿right? Del cual hablamos detenidamente. Lo segundo es que al percatarse el pueblo de Dios de la justicia, de la santidad de Dios, responden con una motivación más profunda para evangelizar, para compartir la palabra de Dios. Eso es como el pueblo de Dios responde al juicio de Dios sobre sus enemigos. Y tercero, es que viendo la magnitud de la misericordia inmerecida de Dios hacia ellos, ellos responden con humildad, apartándose de ídolos y abrazándose a Dios. En ese contexto fue que terminamos la última vez. ¿Se acuerdan que mencionamos al publicano? El publicano al estar, ¿cómo se llama? El publicano y el fariseo delante del Señor Jesucristo. Cómo uno de ellos, el fariseo, le da gracias a Dios porque no es como esta otra persona que roba, que mata, que tiene tantos defectos, sino que él es distinto. Y el publicano dice: Señor, ten misericordia de mí, yo no me atrevo ni a hablarte. Y Cristo dice que ese publicano, ese pecador, fue a su casa, de regreso a su casa, justificado. ¿Por qué razón? Porque el publicano se percató de la magnitud de la misericordia inmerecida de Dios hacia él y respondió con humildad. Y by the way, that is the way que cada uno de nosotros, comenzando con la que se está soplando en la parte de atrás, la hermana Lisette, con la que está allá arriba haciendo el PowerPoint, la hermana Shirley, con el que está haciendo el sonido, el hermano Arnaldo, con la hermana Rosa que estaba por aquí, mi esposa, y sobre todo comenzando conmigo, el pastor Edwin, el pastor Marcel, el pastor Willy. Esa es la actitud que debe caracterizarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que cada uno de nosotros debe perseguir. Esa actitud. Esa es la actitud. ¿Cuál actitud? La actitud que acabamos de describir. Viendo la magnitud de la misericordia inmerecida que Dios ha tenido para conmigo, yo no tengo otra alternativa que ser una persona humilde, que humillarme delante de Dios. Y esa humillación delante de Dios se expresa apartándome de toda clase de ídolos de los que hablamos la vez pasada, y abrazándome, agarrándome de Dios, de todo lo que represente a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Good. Así que el día, alabar al Señor. En el día de hoy, capítulo 10, de paso, el capítulo 10, todo el capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11 forman lo que se conoce como un interludio. Un intermedio, interludio es la palabra correcta, en un espacio entre una cosa y otra. En el pasado, algunos de ustedes, quizás en sus países de orígenes, participaron de algunas obras, ya sea que fueron a un teatro o que eran actores o actrices, yo no sé. Lo que quiero recalcar es el hecho de que en estas obras teatrales, por lo regular, había un interludio, había un espacio donde bajaba el telón, right, y cambiaban la escenografía, lo que fuera, y después comenzaba la segunda. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Alright, ok, ya eso hablamos, porque eso fue lo que vimos en el capítulo 7. Un interludio también, un paréntesis. El capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11 son eso nuevamente. Acuérdense que una
una de las reglas de estudio de Apocalipsis que hemos visto y aceptamos, o mejor dicho, y propusimos desde el comienzo, es que el libro de Apocalipsis no debe ser interpretado, estudiado cronológicamente, como si una cosa sucediera detrás de la otra. No. Lo correcto es estudiarlo cíclicamente, porque los eventos que se describen en unos capítulos se vuelven a escribir nuevamente en otro capítulo y después en otro capítulo. Lo único es que la intensidad de lo que pasa o los detalles de lo que pasa van siendo más claros, más intensos, si usted quiere, en la medida que los eventos se van repitiendo. Así que aquí vemos este interludio en el capítulo 10, la primera parte del capítulo 11. Un interludio, un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Le acabo de decir que en los capítulos que estudiamos anteriormente, 8 y 9, vimos las primeras 6 trompetas. ¿Amén? ¿Right? Y la séptima. ¿Qué pasó? Pues entre la sexta y la séptima hay un interludio en este capítulo número 10, right? Entonces, aquí Dios le muestra a Juan otra perspectiva de los eventos que ya vimos en el capítulo 8 y 9. Lo mismo que dijimos hace un momento que sucede en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Si no se acuerda, permítame refrescarle un poco la memoria. Capítulos 6 y 7, Juan ve al Cordero abriendo los primeros 6 sellos. Y luego de eso, ¿se abrió el séptimo? No. Luego del sexto sello hubo un interludio. Ese interludio, que es el capítulo 7, Juan escucha acerca del sellamiento de los 144,000. Luego ve una multitud que no se puede contar adorando a Dios. Y después de eso, Juan ve al Cordero abriendo el séptimo sello. Ahora, importante, esto que voy a decir ahora. Aprendimos en esa enseñanza que Dios incluye ese interludio para comunicarnos un mensaje sumamente importante. Si no se acuerda, el mensaje era este: el pueblo de Dios puede que sufra temporalmente, pero están sellados. Ese sello implica protección. Somos sellados por la presencia permanente en nosotros del Espíritu Santo de Dios. Don't forget that. La otra cosa que nos enseñaba es que Dios está en control protegiéndolos, utilizando los designios del maligno, utilizando hombres malvados para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Ese intermedio, eso era lo que comunicaba. En el día de hoy, mi esperanza, humilde esperanza, es que Dios me ayude para presentar esta porción bíblica correctamente y que mientras estudiamos capítulo 10, versículos del 1 al 11, podamos entender por qué Dios incluye este interludio en medio de la visión que le da a Juan. Llevo como 4 o 5 semanas estudiando el capítulo 10. Mientras he estado estudiando esto, pude ver con claridad cuál es la idea central. Ya se lo he dicho montones de veces, pero vuelvo a repetirlo. La idea central de este capítulo, la razón por la cual Dios permite este interludio, es nuestra necesidad, la necesidad que tú y yo tenemos de proclamar valientemente la totalidad del consejo de Dios. Esa es por eso está ahí, porque Dios quiere recordarnos a nosotros que tenemos una necesidad, que somos moralmente responsables de proclamar con valor, con denuedo, la totalidad, todo el consejo de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado en sus revelaciones escritas, mejor dicho, que es lo que usted y yo conocemos como la palabra de Dios. Habiendo dicho todo eso, ahora vamos a estudiar el capítulo 10. ¿Lo haré good? All the time? All right. Me parece que esta pantalla está en el capítulo 10. Usted lo tiene en su Biblia. Tiene un bosquejo. Mi exhortación es que escriba al
cualquier cosa que el Espíritu Santo imprima en su corazón. Versículo 1 del capítulo 10 comienza de esta forma. Acuérdense que Juan es transportado al cielo. En el cielo él ve un sinnúmero de visiones. Ahora Juan está de regreso en la tierra. Por eso el capítulo 1, mira lo que dice: vi descender del cielo. Si él vio descender del cielo, quiere decir que ya no está allá, ahora está acá en el planeta Tierra. Dice, vi descender del cielo otro ángel. ¿De qué clase? Fuerte. Ayúdenme por favor, ¿okay? Otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Un ángel fuerte. La apariencia física de este ángel era imponente. Este ángel era tan poderoso que tenía la capacidad o el poder necesario que le permitía ejecutar el propósito de Dios. Estaba envuelto en una nube. Ese lenguaje implica bíblicamente, es una indicación, si usted quiere, de eminencia, de majestad. Dios utiliza esa imagen de las nubes para transportar todo lo que es majestuoso, todo lo que es eminente. Dice que estaba con el arcoíris sobre su cabeza. Usted sabe que ¿cuándo sube por primera vez el arcoíris? En Noé, ¿verdad? En el contexto de un ¿qué? De un pacto de Dios, exactamente, ¿verdad? O sea que el arcoíris es un símbolo de la fidelidad de Dios para cumplir las promesas de su pacto con su pueblo. Ahora, dijimos hace un momento que el tema central de todo esto es nuestra necesidad de proclamar valientemente todo el consejo de Dios en su palabra. Amén. Así que por favor, lo que estamos viendo aquí, ¿sabes? La función de este ángel, como vamos a ver, es esa. Está dirigido a eso, la autoridad y el poder de Dios. Dios es fiel y Dios va a cumplir todo lo que Él dijo acerca de su plan de redención y su juicio contra los que le odian, como está escrito en su palabra. Y usted, iglesia, usted necesita asumir su responsabilidad. Tienes que ver la necesidad que todos tenemos de proclamar ese evangelio. Así que aquí vemos estas cosas acerca de este ángel. En la última parte del versículo 1 dice: su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Una descripción que evoca nuevamente la magnitud, la magnificencia de este ángel. Esto era un ángel cualquiera, esto era tremendo ángel, algo colosal, algo superpoderoso. Versículo 2 dice que tenía en su mano un ¿qué? Un librito abierto. Ahora, el librito abierto no era un libro como este, era un pequeño rollo, era como un pergamino. De paso, era de papiro. Esto que yo tengo en las manos es precisamente eso, un pergamino, un rollo de papiro. Esto es verdaderamente papiro, traído de Egipto. Lo que dice ahí, no me pregunte, que yo no tengo la menor idea. Simplemente yo sé que es del papiro. Y lo que el ángel traía era un rollo como algo parecido a este, era pequeño. Interesante, que estaba como abierto. Así que es correcto decir que cuando dice un librito abierto, está hablando de un pequeño rollo de papiro sin enrollar. No estaba enrollado. Al no estar enrollado, quiere decir que todo el mundo, cuando el ángel lo traía en la mano, podía que. Y si ustedes supieran rápido, whatever language is this, ustedes podían entender todo lo que dice aquí. Amén. Así que el punto, ese detalle es importante. O sea, es un rollo pequeño de papiro sin enrollar, de forma tal que el lector podía ver lo que estaba escrito sin dificultad de ninguna clase. Dice entonces que este ángel que tenía en su mano un librito abierto, ve ahora, porque dice al principio un ángel fuerte, de una apariencia imponente. Dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, la imagen aquí, el hecho de que si fue, qué mar fue o qué continente fue,
eso sinceramente no tiene mucha relevancia. Lo que es importante es que la imagen, el hecho de que puso un pie aquí y otro pie allá, lo que comunica es la autoridad de este ángel. Nuevamente, un ángel gigantesco, su autoridad sobre la tierra, sobre el mar. Y esa autoridad nuevamente no es necesariamente por su aspecto físico, sino porque Él viene con un mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de salvación para los que obedecen y creen en Cristo, y el mensaje de juicio para los que rechazan su mensaje. Versículo 3 dice, y clamó a gran voz, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Un león. Así que el volumen de su voz fue tal que se escuchó a través de toda la creación de Dios. Podríamos decir que retumbó como el rugido de un león. Versículo 3 dice también que cuando él hubo clamado, ¿qué dice? 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, entienda por favor que el número 7 no tiene significado literal. El significado es simbólico. Número 7 significa plenitud, completeness, totalidad. Y lo que quiere decir aquí es que lo que salió de estos truenos se escuchó en todo lugar. No había un lugar donde no se escuchase. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, estos truenos no eran mero ruido. Estos truenos, en esencia, es una conversación articulada que se podía entender. Una conversación, escuche por favor, que provocaba temor, que provocaba nerviosismo en el corazón de los que habitaban la tierra. ¿Quiénes son los que habitaban la tierra? Levante la mano, uno. ¿Quiénes son los, cuando la palabra se refiere a los habitantes de la tierra? ¿A quién se refiere? ¿A los que aman a Dios o a los enemigos de Dios? No, Señor, a los enemigos de Dios. Cuando dice a los que habitan en la tierra, se refiere a los enemigos de Dios. La vez pasada establecimos una diferencia entre dos grupos de personas. Los que habitan en la tierra se refiere a los enemigos de Dios. Y lo que este ángel habla, esos 7 truenos, el mensaje articulado que sale de la boca de este ángel, provoca nuevamente temor, nerviosismo en el corazón de los que habitan en la tierra. ¿Se acuerda el ángel? En el capítulo verso número 8 dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a aguantar tu juicio sobre quiénes? Sobre los que habitan sobre la tierra. ¿Right? El segundo capítulo dice, ¡ay de los que habitan sobre la tierra! Y que los que habitan sobre la tierra son los enemigos de Dios. ¿Right? Entonces, el versículo número 4 dice, y cuando los 7 truenos, nuevamente la palabra trueno usualmente conlleva un mensaje del poder, del juicio de Dios, cuando los 7 truenos hubieran cometido sus voces, Juan dice, yo iba a escribir. ¿Por qué iba a escribir? Porque si usted se acuerda al comienzo del libro, Jesucristo mismo le habló, ¿se acuerda? Le dice, escribe todo lo que veas. ¿Right? O sea, él iba a escribir, pero dice que oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿Quién fue esa voz? No lo sabemos, pero si tomamos en consideración lo que pasó en el primer capítulo, podríamos asumir que la voz que escuchó fue la misma voz que le habló al principio diciéndole que escribiera todo lo que viera, y ahora está diciendo, pero esto no me lo escribas. Es la voz de nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el fundamento inmovible de nuestra vida y nuestra iglesia, que es el Jesucristo resucitado. Así que le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Ahora, ¿cuál es? Es un mandato. No escribas nada y sella. Ahora, ¿cuál es el significado de ese mandato? Primeramente, las palabras de la voz de los 7 truenos que no debían ser reveladas. Eso podríamos decir. Segundo, que la razón por la cual esta acción es mencionada es para diferenciar entre las cosas selladas, de paso, las cosas selladas son cosas secretas, y las cosas que son reveladas. Si usted mira en el Antiguo Testamento, un pasaje que yo lo voy a algún lugar, Deuteronomio 29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Así
que eso es para establecer una diferencia entre una cosa y la otra. Versículo 5 dice que el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, esa frase, esa descripción que implica el poder enorme de este ángel, se repite en 3 ocasiones. Y nuevamente está aquí para recalcar, no es el tamaño de las piernas del ángel, cuánto, no es eso, de verdad, no, the point. El punto es que tenía un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, lo que implica es la autoridad de ese ángel sobre todo lugar. Amén. No miss that point, que es importante. Entonces, vi el ángel, versículo 5, de pie sobre el mar y sobre la tierra, y que levantó su mano hacia el cielo. By the way, no levantó su mano hacia el cielo así, oh Padre, yo te alabo, no. Levantó su mano hacia el cielo de esta forma. Cuando usted va a una corte o a algún lugar serio, que usted tiene que prestar un juramento, le dice, usted jura decir la verdad, toda la verdad, usted dice, lo juro. Y normalmente usted levanta su mano en dirección al cielo. By the way, that's where it's coming from. Now you know the rest of the story, right? So, se levantó su mano, es un gesto normativo de las personas que prestan juramento. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 6 nos lo clarifica. Versículo 6, y juró, levantó su mano, right? Y dice, y juró por el que vive por todos los siglos, el Dios eterno. Ahora, juró por él estableciendo que sus palabras eran absolutamente verdaderas y eran dignas de confianza. Ahora describe a este que es de los siglos por los siglos, enfatizando el rol de Dios como creador, como sostenedor y protector de todas las criaturas. Fíjense que dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Ahora, lo que juró fue esto último. Si quieres subrayar algo, subraya esta frase. Juró que el tiempo no sería más. Juró por el que es eterno, los siglos de los siglos, por el que cuida toda la creación, que el tiempo no sería más. En otras palabras, eso lo que quiere decir es que ya no habría más tardanza. En otras palabras, que el tiempo de esperar ya pasó. By the way, la Escritura nos dice constantemente que para todo en la vida hay un tiempo. Hay tiempo para esperar. Y hay tiempo para sacar los pies del bote. Amén. Tenemos la mente de Dios, el plan de Dios, la revelación de Dios en nosotros, en nuestra vida, que nos permite, el issue para muchos de nosotros es identificar hasta cuándo. ¿Sabes? ¿Cuándo dejar de hacer una cosa? ¿Cuándo soltar? ¿Hasta cuándo mantenerme agarrado? Y yo sugiero su consideración que lo mejor que usted y yo podemos hacer es no nosotros ni ningún consejero, y mucho menos la gente de la televisión, y cuidado con la mayor parte de nuestros familiares, sea papá o mamá. Lo que yo le sugiero a su consideración es que lo mejor que podemos hacer para determinar si suelto o dejo ir, si siembro o si cosecho o lo que sea, es dejar que sea la palabra de Dios. Amén. Amén. You should. Ahí está la cosa. Es confiable, útil para recurrir, para que el hombre, la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Así que le dijo, juró por el que vive por los cielos, que el tiempo se acabó. Ya no había más tardanza. Versículo 7 dice, sino que, esa frase sino que quiere decir no obstante o sin embargo. En los días de la voz del séptimo ángel, ese se refiere, ya por algún lugar por ahí, Apocalipsis 11:15. Si usted lea Apocalipsis 11:15 al 18, de eso que está hablando. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el séptimo ángel va a tocar ¿cuál trompeta? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la séptima? La séptima, gloria al nombre del Señor, no se enoje conmigo. Simplemente para que vea por qué entonces podemos ir con confianza a Apocalipsis 11, porque en Apocalipsis 11 habla precisamente de eso, ¿verdad? Sí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, by the way, cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, es anunciando que el final ha llegado.
Es anunciando que la oración esa de nosotros por tanto tiempo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, el venga a tu reino se cumple. Séptima trompeta. Anunciando que el reino de Dios se ha consumado en la tierra. Así que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él, Dios, lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuáles profetas? Todos los comisionados por Dios para escribir la revelación escrita que Dios tenemos como la palabra de Dios, incluyendo a Juan, el que está hablando. El misterio de Dios se consumará. El mensaje de la redención de Dios es el misterio de Dios. Mensaje de la redención. ¿Te acuerdas un momento que hablamos acerca de la misericordia, de la enorme, super grandota misericordia inmerecida de Dios? ¿Te acuerdas de eso? Eso es parte del misterio de Dios. Mensaje de redención de Dios para los que le aman. El mensaje del juicio de Dios para los que le odian. El misterio de Dios se consumará cuando los reinos del mundo pasen a ser en su totalidad, son en este momento de ver, pero va a llegar un momento que van a pasar a ser en su totalidad de nuestro Señor. Eso va a llegar el momento, capítulo 11, versículo 17-18, lo describe como el momento cuando Dios busca a los muertos. Un momento cuando Dios busca a los muertos y cuando Dios, alabado sea el nombre de mi Señor, cuando Dios galardona a sus siervos los profetas. ¿Amén? Pero no son solamente los profetas. Cuando Dios galardona a sus siervos los profetas, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Dice, y a todos los que temen su nombre. En ese momento el misterio de Dios se consumará. Versículo 8. Dice que la voz que oí del cielo, nuevamente posiblemente la voz de Cristo, habló otra vez conmigo. Ese es Juan. Y me dio un mandato. Me dijo, ven y toma el libro que está abierto en la mano del ángel. Toma el papiro que estaba enrollado o no estaba enrollado. Estaba abierto, no estaba enrollado. Toma el libro, el papiro ¿verdad? ¿Sabes? Que está abierto, y el estar abierto implica el hecho que esté abierto, ¿sabes? Nuevamente, que aquí se traduce el libro, pero en griego es rollo, un pergamino, un papiro. Y en vez de decir un pergamino abierto, dice un rollo desenrollado. Y cuando un rollo se desenrolla en ese contexto, es para que la gente pueda hacer ¿qué? Leerlo. Por tanto, para que la gente pueda leer. Así que ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está en pie. Ve nuevamente la descripción, otra vez, es como si, pero ya me lo dijiste, ¿por qué tienes que repetírmelo tanto? ¿Sí, no? Para que esté despierto, muy bien, pero adiciona a eso, para que reconozca la autoridad del que está hablando. Y está hablando nuevamente de la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y de la fiabilidad, la certitud que tú y yo tenemos en cuanto a que el plan de justicia y redención de Dios se va a realizar. Y para que tú y yo despertemos del letargo y nos demos cuenta de la necesidad que tú y yo tenemos de ser portavoces de esa verdad. Así que dice, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9. ¿Qué hizo él? Obedeció. Dice, y fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito. En otras palabras, dame acá. Dame acá eso. ¿Ay? Y él me dijo, está chévere, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, simplemente un comentario breve. Si usted se da cuenta, el orden de acción de esa frase está al revés. Porque uno come primero y después uno traga y
y le hace daño al vientre, le incomoda el vientre, pero por alguna razón aquí se presenta de esa forma. Primero que dice es toma y cómelo, ¿right? Te amargará el vientre, nuevamente, ¿sabes? Cuando Juan, escuche, esto que es importante, es la aplicación para nosotros, por favor. By the way, te anticipo desde ahora que Juan no hizo esto, ¿alright? Juan no se comió el pergamino, físicamente hablando. He never did that, okay? So, cuando dice, toma y cómelo, lo que está, la acción de tomarlo y comerlo, voy a explicar qué es comerlo ya mismo. Al hacerlo, Juan se iba a dar cuenta, esto es lo que es importante para nosotros, esta es la aplicación para nosotros. Esto es lo que tiene que ver conmigo en mi matrimonio, esto es lo que tiene que ver conmigo en la crianza de mis hijos, esto es lo que tiene que ver conmigo y cómo obreo con mi salud, con mi enfermedad, con mis issues, con lo que sea, con el problema que estás bregando. Esto es lo que tiene que ver. Es por esto fue que se nos dio a nosotros todo esto para nuestra edificación, para que nos mantuviésemos firmes, para que no claudicáramos, para que continuemos perseverando, a pesar de que las circunstancias sean adversas y estemos nadando en contra de la corriente, y pisemos y no arranquemos, que nos mantengamos firmes. La razón por la cual este libro de Apocalipsis fue dado a la iglesia primitiva del primer siglo, la iglesia de intermedio y la iglesia de los últimos tiempos, el error común es pensar que lo que está contenido en este libro de Apocalipsis tiene que ver con los últimos tiempos. Pues no tiene que ver con los últimos tiempos, tiene que ver con los últimos tiempos, bíblicamente hablando. Y los últimos tiempos comenzaron ¿cuándo? En el día que el hombre llamado Jesucristo resucitó victorioso sobre la muerte y el pecado y la tumba, en ese momento comenzaron los últimos días. Así que todo lo escrito aquí tiene que ver con, tenía implicación y aplicación para la gente de aquel tiempo, para la gente del primero, segundo, tercero, cuarto, toda la iglesia, historia de la iglesia. Y al final de los tiempos, al final, al último, en el momento en que esté por consumarse el reino de Dios, en el momento en que se aproxime la contestación de nuestra oración de tanto tiempo, venga a tu reino, todo ese tiempo, todo lo que la Escritura dice en el libro de Apocalipsis tiene aplicación para nosotros, y mayormente para que no tiremos la toalla, mayormente para que continuemos perseverando. Así que la instrucción que le da al ángel es esta: toma y come. ¿Por qué? Porque al comer Juan se daría cuenta del efecto en su ser interior de la palabra de Dios. Al comer, él se va a dar cuenta. Primeramente iba a ser, ¿qué es lo que dice? Que es como va a ser qué? Porque será tu boca como qué? Dulce como la miel. Ahora, llevar la palabra de Dios a nuestra boca para proclamarla. Y como mi hermana estaba hablando ahorita, you were talking, cuando estabas leyendo el devocional, para cantar alabanzas, I'll tell you this, provoca gozo, ¿sí o no? Y dos, poderoso Dios, mi alma, el que está sentado en el trono, sea la gloria, el honor, alabanza, el poder para siempre. Gloria al nombre de Dios, amén. God is good all the time, la bondad de Dios, no, definitivamente. Así que toma y cómela, porque cuando la comas te vas a dar cuenta del efecto que la palabra tiene en tu ser interior. ¿Okay? Pero también dice, te amargará el vientre. ¿Por qué razón? Cuando la palabra de Dios es proclamada de nuestros labios, que nuestros labios sabe a qué? A miel, nuevamente. ¿God is good? All the time. No se duerma. No se duerma. Está bien. Dice, cuando la palabra es proclamada, cuando la proclama es dulce, es nice, right? ¿Sabes? Pero cuando es proclamada, crea una tensión interna. Ahí está la amargura. Crea una tensión interna que es amarga. Escúchame bien. Cuando la palabra de Dios es proclamada, algo sucede. Una de las cosas que sucede es que descubre pecados ocultos en el closet de nuestro corazón.
cómetela, pues. Cómetela, ¿sabes? Comerla no es comerse el pergamino. Comerla es estudiarla de tal forma, lo voy a explicar ya mismo, ¿sabes? Que no. De forma tal que te conviertes en un perito, te conviertes en un experto, se convierte en parte tuya. Cuando empiezas a hacer eso, ¿sabes? Lo primero que sucede es que pecados que están metidos en el closet tuyo empiezan a salir a flote. ¿Amén? Amén. Y cuando empiezan a salir a flote, la sensación no es buena. La sensación es tensa, es amargura dentro de uno. Otra cosa también es que cuando la palabra de Dios es proclamada, crea tensión interna y externa. ¿Por qué razón? Porque el mundo rechaza la palabra de Dios. Y la forma en que el mundo expresa su rechazo por la palabra de Dios es rechazando al mensajero. ¿Amén? Indeed, ¿no? Algunos de ustedes se han propuesto vivir la palabra de Dios en su casa, en sus familiares, cuando vienen alguna gente o lo que sea, y el resultado es ese. ¿Sí o no? Claro que sí. No, definitivamente es esa forma. Otra cosa que le puedo decir es que Dios bendice y atrae hacia Él a quienes sufren opresión por proclamar su palabra. Y eso provoca una tensión interna. Tú sabes que a Dios le agrada. Tú sabes que hacer eso te va a acercar a Dios. Pero sin embargo, pues todas estas cosas pues provocan nuevamente opresión por proclamar la palabra. Versículo 10 dice, entonces Juan dice que tomó el librito de la mano del ángel y ¿qué hizo? Esto fue lo que hizo, fue que mentalmente se apropió del mensaje del librito hasta que se convirtió él en un experto, en un perito. Eso es lo que en realidad la frase esta y lo comí quiere decir, me apropié de él, de ese mensaje del librito, mentalmente lo estudié, lo escudriñé, lo medité hasta que se hizo parte de mí, hasta que yo me convertí en un experto, me convertí en un erudito, me convertí en un perito. En mi boca era dulce como la miel. Ahora ves que el proceso se invierte. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué quiere decir eso? Al proclamar primeramente el mensaje, saboreó la dulzura de él mismo en su boca, pero al notar la oposición que la palabra creaba entre la gente, en su ser interior experimentó amargura. Y la enseñanza para nosotros es esta: todo el que proclame, todo el que quiera vivir conforme a la palabra de Dios en un ambiente hostil, entienda por favor que será despreciado, será ridiculizado y enfrentará oposición. Amén. Hasta este fin de aplica para nosotros. Versículo 11 dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Aquí tenemos una obligación moral. Ahora, escucha. ¿Todo es good? ¿Todo bien? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por haberle permitido conocer la palabra? Amén. Oh, yeah. Escucha. Y lo que hemos estudiado la palabra, más todavía. Pero ¿sabes? Con eso ahora viene, que es lo que Juan nos está diciendo, ahora viene una obligación moral. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Luego de haber dado este banquete, comí la palabra, luego de mentalmente apropiarse del mensaje de la palabra, hacerlo parte de su vida, gozárselo, también experimentar la amargura que se siente, todo eso, se dice, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Profetices quiere decir propagar toda la revelación divina que has recibido. Quiere decir propagar la totalidad de la revelación de Dios. Profetizar no quiere decir simplemente predecir lo que va a suceder. No. En este caso, y en la mayor parte de los casos en la Escritura, lo que quiere decir eso es propagar, proclamar, ser heraldo, mouthpiece, if you want, de la revelación divina que se ha recibido. Es interesante que dice otra vez, que lo hagas otra vez.
que profetices otra vez. ¿Por qué razón? Porque en el pasado Juan había recibido revelación divina y la había comunicado. En caso de que no se nos olvide, Juan es el que escribe el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Que profeticen otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso quiere decir toda la humanidad. El punto es este: Dios quiere que toda la humanidad escuche y responda a su mensaje. Dios, por eso que dice pueblos, naciones, lenguas, reyes. Dios se preocupa por toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque toda la humanidad lleva la imagen de ¿quién? De Dios. La Escritura que Dios creó al hombre a su imagen. Toda la humanidad lleva la imagen de Dios. Ezequiel 18:32 dice: no quiero la muerte, Dios hablando, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Primera de Timoteo capítulo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a el conocimiento de la verdad. Escríbalo. Proclamando con nuevo la autoridad del consejo de Dios. Lo primero es la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ya lo escribieron? La vez pasada, ¿verdad? Gracias por acordarme. All right. Now let me just finish this paragraph. God is good? All the time. Primero tiene las 2 y 4, ¿saben? Okay. En Apocalipsis 10, Dios le da a Juan una visión. Es la 4ª vez que se lo menciono y la última en el día de hoy. Esa visión que Dios le da a Juan, Dios despliega el poder, la autoridad de la totalidad de la palabra de Dios. Dios despliega la certitud, la certeza del cumplimiento del plan que Él tenía. El plan de redención para los que aman y creen en Dios, y el plan de justicia para los que rechazan y a los que odian a Dios. Dios también despliega, para beneficio de Juan y de todos nosotros, la necesidad que tú y yo tenemos de ser fieles a la palabra de Dios. Cueste lo que cueste. Salga el tiro por donde salga. Le guste o no le guste. Me acepten o me rechazan. Digan que soy un buen padre o que soy un fanático religioso. Por lo tanto, en conclusión, algunas cosas que debemos hacer con la palabra de Dios. Necesitamos conocerla en nuestras mentes. El comunión de la palabra, él lo que hizo fue que se apropió de ella. Él la estudió. Pero pasó tan rápido, en cuestión de segundos. Pues acuérdense que el tiempo en el contexto de Apocalipsis no debe interpretarse literalmente. Simbólico. Necesitamos conocerla en nuestras mentes. Necesitamos estudiarla individualmente, necesitamos estudiarla colectivamente, en grupo, porque eso es el diseño de Dios. ¿Amén? Amén. Porque si no hubiese sido el diseño de Dios, Pablo no hubiese dicho: yo estoy libre, limpiecito de la sangre de todos ustedes, porque yo no he rehusado de anunciaros algunas partes de la Biblia, todo el consejo de Dios. Constantemente, si lee anteriormente, por 3 años y medio, he estado enseñándoles, he estado corrigiéndoles, todo ese sinnúmero de cosas que constantemente la Escritura hace referencia, lo que quiere decir
que yo tengo la responsabilidad de estudiar personalmente la palabra, pero también yo tengo la necesidad de beneficiarme de los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia para la edificación de la iglesia. Entienda, maestros, predicadores, evangelistas, o lo que sea. La otra cosa que necesito hacerla es atesorar la palabra en mi corazón, atesorarla aquí dentro, valorizarla, considerarla. Eso es producto de la meditación. Otra cosa que necesito hacerla, no solamente conocerla, no solamente atesorarla, necesito demostrarla en mi vida, necesito aplicarla en mi vida. Necesito preguntarme constantemente qué es lo que Dios dice sobre este asunto. Aún el asunto que tanto está vibrando en tu mente, posiblemente, quizás en este momento, o quizás cuando viniste, o quizás en cuanto te subes al automóvil, o quizás en cuanto el automóvil está todo bien, pero llegaste a la casa y te encontraste con y ya la cosa cambia por completo. Necesitas tú y yo demostrarla en nuestras vidas y necesitamos sembrarlas, compartirlas con otras personas, que ese es el mensaje primordial de esta porción bíblica. Ahora, déjeme compartir dos cositas que he escuchado a través de los años que han tenido un impacto bien grande en mi vida. Alguien dijo hace mucho tiempo, yo no me acuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero dijo esto: es imposible esclavizar mental o socialmente a la persona que estudia la Biblia. Imposible esclavizar mental o socialmente a la persona que estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Conocimos al Señor Rosa y yo en julio 30 de 1984. En ese día le entregamos nuestra vida al Señor. En el caso mío, yo empecé a estudiar pronto y un día, mientras estaba estudiando en el seminario, escuché a un profesor, Dr. White, decir algo que nunca me he olvidado y que continúa motivándome a estudiar la palabra de Dios. Por eso le digo nuevamente, por favor, by the way, si alguno de ustedes en los próximos días van a recibir un texto que va a decir algo como esto: este es el pastor Edwin, Dios te bendiga, I love you, oro por ti, pero si no deseas que te sigan enviando textos, por favor, déjamelo saber, yo con mucho gusto no te envío ningún texto. ¿Vale? Eso ya saben que no a usted nada más, se lo voy a mandar a un montón de personas en Puerto Rico, en California, en Nueva York, en Texas, en otros lugares. ¿Vale? Ok, y vuelvo a repetirle, por favor, cuando yo le envío un texto, yo no sé otras personas, ¿verdad? Pero cuando yo le envío un texto, por favor, lea la porción bíblica. Porque lo que yo pueda decir puede que suene bonito, pero puede ser un invento. La responsabilidad suya es asegurarse que lo que yo estoy sugiriendo o meditando o reflexionando tenga un trasfondo bíblico. ¿Amén? Please do that. Dr. White está enseñando, no sé lo que está enseñando, dijo algo que al final, yo con mi inglés que era peor que el de ahora, what was that you said about the Bible? Say that, tell me this, I want to write that down, what you said about the Bible. What? What were you talking about? But you said something about the Bible. I need to know what you're saying. Tell me it. ¿Qué fue lo que dijo él? Lo que dijo fue esto. Escuchen. Dijo esto: si usted ve una Biblia que se está cayendo en pedazos, una Biblia que está gastada y una Biblia que está maltrecha, es muy probable que pertenezca a una persona que no lo está. Que no lo está. How's your Bible? Eso sí ustedes quizás no me han entendido. Otra vez, lo que dijo fue esto: si usted ve una Biblia, encuentra una Biblia que está toda maltrecha, que se está cayendo en pedazos, que está toda gastada, es muy probable que esa Biblia
pertenezca a una persona que no lo está. Una persona que no se está cayendo en pedazos. Una persona que no está gastada. Una persona que no está maltrecha. Inmediatamente lo que provoca es el pensamiento de ir y chequear cómo está mi Biblia. Está nuevecita, ¿sabes? O sea, no ha pasado nada, ¿sabes? By the way, ¿sabes? Y nuevamente, ¿sabes? Ustedes, pues, apelen por la armadura. ¿Amén? ¿Sí o no? O sea, ¿qué quiere decir? Pues que, pues, Dios pone personajes en el camino mío que tienen cosas buenas y tienen cosas que no son, que tienen 2 o 3 áreas fuertes, tienen debilidades. ¿Sí o no? ¿Somos o no somos así? Bueno, pues la persona que le está hablando es de esa forma también. ¿Sabes? Y pues yo no sé eso en decirle, por favor, ¿sabes? Hey, no tengo problemas con tu iPod y con tu Biblia computarizada y todo lo que sea. No, pero get yourself a Bible. Cuando vengas a estudiar la palabra, trae tu Biblia. ¿Para qué? Para que lo que Dios te dé, lo anotes. Para lo que Dios imprima en tu corazón, lo anotes. Para que las dudas que vengan a tu mente las identifiques con signos de interrogación. Para que las promesas de Dios que te llenan de gozo y alegría dentro de ti, las identifiques con signos de exclamación, con caritas bonitas. ¿Cuántos alaban al Señor? That's your Bible. Es la que vas a dejar en tu casa. Es la que quizás algún día, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, un nieto, una nieta se va a encontrar. Esto es lo que abuelito escribió. Esto es lo que abuelita escribió. Eso es lo que está detrás de mi insistencia. No que quiera dominar tu vida, no que quiera decirte lo que hagas. Es que puedo ver en el futuro. Es que ahora, pasados los años, me encuentro con las Biblias que me regalaron al principio. Empiezo a leer. Empiezo a recordar el romance aquel que tenía con Cristo. Y vuelvo a experimentar el gozo dentro de mí. Y me arrepiento, le pido perdón a Dios. Que nuestras Biblias estén maltrechas, que estén gastadas, que se les salgan las hojas. Muy probable sea que nuestras vidas no lo estén. Estén firmes. Poemas. Para los que les gustan los poemas, get ready. El poema, lloramos. El poema se llama Yo soy la Biblia. Es como si la Biblia se estuviese describiendo a sí misma. Y esto es lo que dice. Yo soy la Biblia. By the way, aquí no adoramos la Biblia. Aquí adoramos al que escribió la Biblia. ¿Ven? Que inspiró la palabra de Dios. Porque hay iglesias que son Bible worshippers. They are. We're not. Yo soy la Biblia. Soy la extraordinaria biblioteca de Dios. Para el que está en la oscuridad, soy luz gloriosa. Para el que lleva una carga pesada, soy dulce descanso. Para el que ha perdido su camino, soy guía segura. Para el que ha sido herido por el pecado, soy bálsamo sanador. Para el que está desalentado, soy mensaje de esperanza. Para el que está atribulado por las tormentas de la vida, soy ancla firme. No voy a leer más nada, pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a defender la palabra de Dios? Con todo lo que tengan. ¿Cuántos están dispuestos a defender la palabra de Dios?
Mira cómo yo no sé quién escribió esto, mira cómo termina. Dice, amado Hijo de Dios y discípulo de Jesucristo, la mejor forma de defenderme es usándome y aplicándome en tu vida.